Buenos días, en este nuevo video vamos a trabajar sobre lo que son las configuraciones electrónicas. Configuración electrónica entonces consiste en distribuir a los electrones en los niveles, subniveles y orbitales del átomo. La finalidad es la de conocer cuántos electrones exteriores hay en este mismo átomo y así determinar cuáles son las propiedades químicas del elemento en cuestión. Nosotros vamos a trabajar entonces o vamos a calcular cuántos electrones tiene en el último nivel de energía cada átomo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo están distribuidos todos sus electrones en los niveles, subniveles y orbitales. Existen diferentes métodos, ¿verdad?, para poder ordenar los electrones, pero nosotros vamos a tomar en cuenta algunas características. Por ejemplo, en el inciso A tenemos que el número atómico siempre indica el número de electrones para cada elemento. Existe un número máximo de electrones en cada subnivel y también tenemos que los subniveles se van llenando en forma que se van completando los subniveles de menor energía, ¿verdad? Si vamos a hablar del nivel número 1, antes de llenar el nivel número 2 tenemos que llenar el nivel 1. Vamos entonces a definir algunas cosas como lo que es el orbital. Orbital entonces es una región donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Cada orbital solo puede haber hasta 12, en cada orbital solo puede haber hasta 2 electrones que deben tener giros o espines opuestos, ¿verdad? Debe tener más un medio o puede tener menos un medio. Para representar gráficamente un orbital vamos a emplear un cuadrito y vamos a representar flechas para representar a los electrones. Flecha hacia arriba indica que el electrón gira positivamente y flecha hacia abajo indica que el electrón gira negativamente. Entonces tenemos orbitales, ¿verdad? Recordando el video anterior, orbitales de tipo S, orbitales de tipo P, orbitales de tipo D y orbitales de tipo F. Entonces, como dijimos, el orbital lo vamos a representar por un cuadrito y acá, ¿verdad? Este es un orbital vacío porque no tiene ninguna flechita. Eso nos indica que no tiene electrones. Aquí tenemos un orbital semilleno que tiene solamente un electrón y este electrón gira positivamente. Acá tenemos un orbital en el cual está lleno y ya tiene dos electrones, ¿verdad? Uno con su giro positivo y el otro con su giro negativo. Cuando hay solo un solo electrón se le llama desapareado y cuando existen dos electrones se les llama apareados. También vamos a definir lo que es el subnivel y esta región está formada por un conjunto de orbitales. El subnivel puede ser S, P, D o F. Y ya vimos, ¿verdad?, que cuando es S vamos a obtener el valor de 0, cuando es P vamos a tener el valor de 1, cuando es D vamos a tener el valor de 2 y cuando es F va a ser cuando tenga el valor de 3. Los subniveles, ya habíamos dicho en el video anterior también que se representa por la S, la P, la D y la F. La S se llama sharp o que significa nítido, la P es de principal, la D es difuso y la F es de fundamental. Las zonas geométricas, ¿verdad?, son círculos para S, como un 8 para P, como un trébol de 4 rosas para D y F es como una flor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo son los diferentes subniveles. En un subnivel entonces vamos a tener un número de orbitales y va a ser 2L más 1. Y dentro de ese subnivel va a existir un número máximo de electrones por subnivel y se calcula con la fórmula 2 por 2L más 1. Entonces, cuando el subnivel es de tipo S, hay solamente un orbital y lógicamente va a tener solamente un máximo de 2 electrones. Cuando estamos hablando de P, tiene 3 orbitales y va a tener un máximo de 6 electrones. Estamos hablando de D, va a tener 5 orbitales y un número máximo de electrones de 10. Y cuando estemos hablando sobre F, el subnivel F, va a tener un 7 como número de orbitales y un número máximo de electrones de 14, ¿verdad? Entonces en S van a haber 2 electrones, en P 6 electrones, en D 10 electrones y en F 14 electrones. El nivel entonces, ¿verdad?, se llama así a la capa energética o la región donde pueden estar formadas los subniveles. Y vamos a tener el nivel número 1, que sería el más próximo al núcleo y solamente va a tener orbitales de tipo S.
El nivel número 2, que ya es un poquito más alejado del núcleo, va a tener orbitales s y va a tener también orbitales p. El nivel número 3 va a tener orbitales s, p y d. El nivel número 4 va a tener orbitales s, p, d y f, ¿verdad? Y a partir del nivel número 4 siempre vamos a tener s, p, d y f como subniveles u orbitales, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad?, vemos que un átomo puede tener desde n1 hasta n7 como niveles de energía. Mientras más grande sea el valor de n, más energía va a tener ese elemento. Entonces existen, como decíamos, 7 niveles conocidos, y a mayor nivel va a existir mayor energía y menos estabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar los niveles con valores enteros desde el 1 hasta el 7, pero también se le puede asignar valores alfanuméricos, como sería K, L, M, N, O, P y Q, ¿verdad? K para el nivel 1, L para el nivel 2, M para el nivel 3, N para el nivel 4, O para el nivel 5, P para el nivel 6 y Q para el nivel número 7. Vamos a ver entonces cómo haríamos una notación cuántica de un solo nivel. Esto, ¿verdad?, ya nos indica lo que es la configuración electrónica. El 2 que aparece acá en esta notación nos indica el número cuántico principal. La letra P nos indica lógicamente el subnivel. Y el 5 que aparece acá nos indica el número de electrones que tiene ese elemento, ¿verdad? Entonces esta es la notación para lo que es la configuración electrónica. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué significa? Si dice 6p a la 3, significa entonces que hay 3 electrones en el subnivel principal P del sexto nivel de energía, ¿verdad? Esto nos indica el 6p3. El 5s1 nos indicaría también lo mismo, ¿verdad?, que significa que hay un electrón en el subnivel sharp, o sea, S del quinto nivel de energía. Y así vamos a representar a todos los electrones en la configuración electrónica. Para poderlo hacer, vamos a utilizar hay varios métodos, ¿verdad? Vamos a utilizar ahora lo que es la regla de Moyer. El diagrama de Moyer entonces recopila en una tabla una serie de datos que proporcionan los números cuánticos, ¿verdad?, del principal, que es el n, nos indica cuántos niveles de energía tiene, el L, que nos indica qué tipo de orbital, ¿verdad?, si es s, p, d o f, y el M, que nos indica la orientación del orbital, y por último el spin, que nos indica si gira positivamente o gira negativamente. La regla de Moyer entonces es en esta tabla que tenemos acá, y nos va a indicar, por ejemplo, en el nivel número 1 solo hay orbital S, en el nivel número 2 hay S y P, y así sucesivamente. Como habíamos dicho, después del nivel número 4 vamos a tener todos S, P, D y F. Tenemos la notación acá de G, H e I, pero todavía no conocemos elementos que tengan estas partes de esta tabla de Moyer, ¿verdad? Entonces, para poderla utilizar, iniciamos entonces acá, a esta también se le conoce como la regla del serrucho. Acá venimos con la flecha, atravesamos 1S, 2S, 2P y 3S, 3P y 4S, y así, ¿verdad?, vamos a ir zigzagueando en esta tabla de Moyer. Entonces, si empezamos por la línea superior, ¿verdad?, y seguimos la flecha, obtenemos el siguiente orden para la configuración electrónica: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S y así, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento podemos construir su configuración electrónica siguiendo este orden de la regla de Moyer. Veamos entonces algunos ejemplos. Vamos a trabajar con el flúor, que es el elemento número 9 en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces iniciamos acá y pasamos con 1s. Sabemos que el orbital s tiene solamente 2 electrones, por lo tanto va a ser 1s2. Pasamos al nivel número 2 y pasamos entonces por 2s. También sabemos que tiene un máximo de 2 electrones, entonces le colocamos 2s2. Ya tenemos 2 electrones en 1s y 2 electrones en 2s, ¿verdad? Ya llevamos 4. Según la regla de Moyer nos corresponde pasar a 2p. Sabemos que 2p puede tener hasta 6 electrones, ¿verdad? Entonces, como
ya tenemos 4 en 1S y 2S. Para P nos hace falta solamente 5, ¿verdad? Para completar los 9 electrones del flúor. Entonces le colocamos 2P5, ¿verdad? Y acá está entonces la configuración electrónica para el elemento flúor. 1S2, 2S2 y 2P5. Esta configuración electrónica podemos encontrarla en la tabla periódica, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Vamos con el elemento fósforo, que es el elemento número 15 en la tabla periódica. Entonces iniciamos con la regla de Moller, ¿verdad? Acá tenemos 1S2, 2S2, 2P6, ¿verdad? Tenemos que llenar este nivel de energía, ¿verdad? Para poderlo trabajar, ¿verdad? 2P6. Después tenemos 3S2. Entonces tenemos 2, 4, 6 más 6 van 14, entonces nos queda 3P3. Y este, ¿verdad? Sería entonces, tendríamos que colocarle 3P3 para que así ya nos dieran los 15 electrones. Entonces acá tenemos la configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. En la tabla periódica no aparece toda esta configuración, solamente aparece la parte final, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Ahora, en la tabla periódica estábamos diciendo que no aparece toda la información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una configuración electrónica abreviada. Esta configuración electrónica abreviada se llama método de Kernel. Es una abreviación de la configuración de un gas noble. Significa que para el fósforo utilizaron, ¿verdad?, la configuración electrónica del neón. Los gases nobles, ¿verdad?, son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, ¿verdad? Son los gases nobles. Vamos a ver cómo se aplica esta configuración electrónica abreviada, o dicho de otra manera, el método de Kernel, ¿verdad? Acá tenemos entonces el elemento número 13, que es el aluminio. Completamos la configuración electrónica del neón, que si la buscamos en la tabla periódica dice 1S2, 2S2 y 2P6. Ya tenemos entonces 10 electrones y vamos a colocar los 3 que hacen falta para llegar a 13, ¿verdad? Y se coloca entonces 3S2 y 3P1. Vean, ahí tenemos entonces la configuración electrónica abreviada para el elemento aluminio. También tenemos la configuración electrónica abreviada para el elemento selenio, que es el elemento número 34. Entonces acá vamos a usar la configuración electrónica del argón, ¿verdad?, que es uno de los gases nobles. El argón es el elemento número 18, entonces su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Y después completaríamos para llegar a los 34 electrones. Usaríamos 3 de 10 para ya tener 28, 4S2 para tener ya 30 electrones y 4P4 para llegar ya a los 34 electrones, ¿verdad? Entonces usamos la configuración electrónica del elemento argón. Y mientras más abajo esté el elemento, vamos a utilizar cualquiera de estos gases nobles, ¿verdad? Vamos a utilizar su configuración para poder construir la configuración del elemento que nosotros querramos. Esto es entonces la configuración electrónica. Muchas gracias.